Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. En diciembre de 2015, la comunidad internacional se reunirá en París para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el cambio climático a nivel mundial, un resultado ambicioso que acelerará las oportunidades para la acción del cambio climático en países desarrollados y será un pilar importante en la era del desarrollo sostenible post-2015. Dicho acuerdo tiene el potencial de impulsar a los países y comunidades a actuar simultáneamente, trabajando hacia la reducción de las emisiones de carbono, mientras se adaptan a los impactos a largo plazo del cambio climático. Hoy en Paraguay Productivo sabremos más sobre este tema tan importante, que es el del cambio climático. El cambio climático es la influencia que el hombre, la sociedad humana, ha tenido sobre el clima desde que tuvimos un desarrollo industrial importante, a partir de la revolución industrial, a partir del siglo XVII, que ha generado un aumento del promedio de la temperatura global, entre otros impactos. Hoy en día estamos viviendo en un mundo casi 1 grado más caliente en promedio. Recientemente, el año 2015 fue declarado como el año más caliente en promedio de la historia desde que tenemos mediciones de la temperatura. Y no solamente tenemos un planeta más caliente, sino que también el cambio climático implica un aumento de la frecuencia y la intensidad de los eventos adversos extremos relacionados con el clima. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de inundaciones y sequías, y sabemos que en nuestro país siempre hubieron inundaciones y sequías. Lo que sucede es que estas inundaciones y estas sequías están siendo cada vez más intensas y más frecuentes. Además, se están dando, digamos, lo que conocemos como las olas de calor, en frecuencia, en intensidad y en duración. Es decir, que tenemos noches más calientes, donde la temperatura no baja de los 25 grados, y eso afecta no solamente a la salud humana, sino también afecta a la producción hortifrutícola, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el cambio climático es el efecto de la sociedad humana sobre el clima, que tiene impactos directos sobre nuestro bienestar, tanto en nuestra salud, en nuestra producción agropecuaria, como en nuestra seguridad ante los eventos extremos adversos, como había mencionado. Ese cambio climático, si bien existió en la naturaleza de forma natural, en grandes ciclos, las glaciaciones, los periodos de calentamiento, en este momento se está dando en el contexto de un aumento lineal de las temperaturas y esos impactos que había mencionado. Es decir, hay una demostración científica de que la emisión de gases de efecto invernadero, llámese dióxido de carbono, óxido nitroso, a la atmósfera por causa de la sociedad humana, está llevándonos a un clima dañino que va a afectar y está afectando ya nuestro bienestar. Entonces es importante que la población entienda de que nuestra sociedad genera gases de efecto invernadero, eso contamina la atmósfera y eso ha generado, digamos, que tengamos un planeta casi 1 grado más caliente, que tengamos estas olas de calor, que tengamos estos fenómenos adversos relacionados con el clima cada vez más intensos y más frecuentes.
la presencia de los gases, como el dióxido de carbono y otros en la atmósfera, ha sido, digamos, necesaria para la evolución humana. Es decir, siempre tuvimos una capa de gases en la atmósfera que permite que la radiación solar en un cierto porcentaje quede atrapada dentro de nuestra atmósfera y irradie calor. Si no tuviésemos esos gases en la atmósfera, estaríamos congelados, básicamente. El hombre fue agregando una mayor cantidad a esos gases que están naturalmente en la atmósfera. Entonces, ese calentamiento, que es un efecto similar al que produce un invernadero deja entrar los rayos solares y atrapa una parte de la energía y se dispersa en forma de calor. Entonces, esa presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, cuando están en niveles, digamos, óptimos, es beneficiosa. Pero lo que sucede es que al agregar una mayor concentración de gases de efecto invernadero, el calentamiento es mayor y se dan mayores temperaturas con los consecuentes impactos que yo te había dado. Entonces, lo que está haciendo el ser humano es a ese efecto invernadero, digamos, benéfico que siempre existió en la naturaleza, le está levantando los vidrios de la ventanilla, le está agregando una mayor capa, una mayor concentración, y eso nos está llevando ya a un clima que deja de ser benéfico y estamos entrando en un escenario de un clima dañino. Es decir, que el cambio climático, ¿por qué ocupa todos los titulares hoy en día? Porque no solamente va a llevar a las especies de la vida silvestre a la extinción, sino que también el ser humano ya está entrando en la lista de que puede llegar a ser amenazada su persistencia como raza por el cambio climático. Así que nosotros también ya estamos entrando en la lista de las especies en extinción. Entonces, eso es lo que, digamos, ocupa digamos, el pensamiento, la preocupación, no solamente de los políticos, de los ministros, sino también hoy en día de toda la población. El origen, digamos, de la influencia humana en el cambio climático está determinado por los sectores en los cuales nuestras economías y nuestras sociedades se desarrollan. El transporte, la construcción de infraestructura, el manejo de los residuos, la agricultura y el manejo de los bosques, y el sector de la producción y uso de la energía. Para darte un ejemplo, a nivel global, según los estudios científicos, entre un 13 a un 18%, según la fuente que uno maneje, de la problemática del cambio climático se da por la pérdida de los ecosistemas naturales boscosos o la pérdida de bosques nativos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Cada país está presentando de manera voluntaria unas intenciones de acciones climáticas nacionalmente determinadas, conocidas como INSS, que van a ser evaluadas a nivel de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas para determinar si esas contribuciones voluntarias son suficientes para evitar llegar a un clima dañino. ¿Qué se entiende por un clima dañino? Si ya estamos en un planeta casi 1 grado más caliente en promedio y ya estamos viendo los efectos adversos para nuestro bienestar, hay previsiones que hablan de que podríamos llegar a un aumento de hasta 3 o 4 grados en los próximos 50 a 100 años. Y con un mundo 3 grados más caliente en promedio, ya existirían zonas que actualmente están habitadas por el ser humano que ya serían inhabitables. Entonces, a eso nos referimos con un clima más dañino y también, por supuesto, acompañado de los eventos adversos como lo que conocemos, la pérdida de un glaciar, por ejemplo, donde se produce agua dulce para las ciudades, la degradación ambiental y la pérdida de nuestras especies de la vida silvestre de fauna y flora, porque no pueden adaptarse al cambio climático, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los casquetes polares, todos esos, digamos, esos efectos del clima dañino es lo que se está tratando de evitar con estas acciones que los países están poniendo de manera voluntaria. Aparentemente esas acciones voluntarias nacionalmente determinadas no serán suficientes. Algunos primeros estudios hablan de que con esas acciones el escenario de aumento será de 2,7 grados aproximadamente, es decir, igual vamos a entrar a un umbral de un clima dañino. Entonces, lo que se va a discutir
a nivel de la Convención Marco de Cambio Climático es establecer también unas políticas globales bien concretas para un acuerdo con componentes legalmente vinculantes, donde la responsabilidad histórica del cambio climático va a tener que ser analizada y se van a tener que, llegar a acuerdos que van a tener una fuerza legal. Es decir, cuando un país se compromete a acciones voluntarias, también tiene que tener en cuenta de que, de acuerdo a su responsabilidad histórica, va a tener que también contribuir de una manera legalmente vinculante a combatir el cambio climático. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Una buena compañía. Bahía. Energía para crecer. Desarrolla el futuro. Contagia ritmo. Genera acción. Bahía inspira alegría, innovación, tecnología y marca la diferencia. Grupo Bahía, energía y corazón. El Paraguay acaba de redactar su actualización de posición nacional ante la Convención Marco de Cambio Climático. Justamente ya como estamos próximos a este gran evento, la Comisión Nacional de Cambio Climático, conjuntamente con la Secretaría del Ambiente, están ya poniendo a consideración de nuestra sociedad, la posición nacional ante cambio climático, donde se mantiene ese principio que te había mencionado, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el respeto a las circunstancias nacionales, y se hace un énfasis en que el uso del suelo y el cambio en el uso del suelo, especialmente en el sector forestal, es uno de los elementos más relevantes en la gestión territorial de nuestro país y uno de los elementos que puede definir la adaptación y la mitigación al cambio climático en el caso del Paraguay. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como está también escrito en nuestra posición nacional actualizada, somos un país donde la producción nacional es básicamente el sector agropecuario primario. Entonces, todo lo que tenga que ver con las exportaciones, lo que tenga que ver con el uso del territorio, lo que tenga que ver con el sector rural, lo que tenga que ver con la seguridad y soberanía alimentaria, la producción de alimentos de calidad, todo eso que le caracteriza al Paraguay y que está relacionado con el uso actual del suelo y el cambio de uso del suelo,
está íntimamente relacionado con el cambio climático. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero del Paraguay provienen principalmente de este sector. Es decir, si uno analiza el caso específico de nuestro país, digamos, somos un país que tenemos un franco desarrollo agropecuario, incluyendo el tema agrícola, ganadero y forestal, pero al mismo tiempo la característica es que ese desarrollo está generando la mayor parte de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero como país. Si bien la contribución global del Paraguay al problema por esas emisiones de gases de efecto invernadero es mínima, es la situación, digamos, que marca la agenda nacional y el uso de nuestro territorio. Es decir, que la posición nacional es clara de que tiene que ser ampliamente debatido el uso actual del suelo y el cambio. ¿Qué se entiende por cambio de uso del suelo? Cuando yo utilizo una zona, por ejemplo, dedicada a la ganadería y la transformo en agricultura, que es algo que se da en nuestro país, un avance en la agricultura sobre las áreas pecuarias, se da un cierto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Si yo expando la agricultura y la ganadería sobre ecosistemas boscosos naturales, también se da un cierto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces a eso llamamos cambio de uso del suelo. Entonces, por ejemplo, si el país pretende aumentar su hato ganadero en un 10%, en un 5%, sea la cifra que sea, ¿cómo la fortaleza de nuestro país sería definir cómo se puede hacer ese aumento haciendo un uso más eficiente del área destinada al sector pecuario que ya tenemos? Es decir, cómo el país puede establecer una agenda de desarrollo donde la prosperidad continúe basada en nuestro sector primario, pero al mismo tiempo la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero vayan cambiando de aumento a una estabilización primero y luego una disminución. Es decir, ser más eficientes, aumentar los niveles de uso eficiente del suelo para el hato ganadero o para la ampliación de los cultivos. Eso es posible. En nuestro país ya se están iniciando algunas prácticas de gestión del territorio donde se hace un uso más eficiente del espacio territorial y de los recursos como el agua, el suelo, para, digamos, fortalecer un desarrollo sostenible que no implique una degradación ambiental. Entonces, las debilidades y las fortalezas de nuestro país se van a ir cristalizando en esas decisiones políticas que como Estado se tienen que tomar en apoyo a políticas públicas para lograr un desarrollo sostenible, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y que sea capaz de recuperarse ante los impactos que ya están instalados y que van a seguir viniendo. A eso le llamamos resiliencia. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva degusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero
Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Nosotros tenemos que analizar el cambio climático de una manera integral y ver cómo este nuevo plan de desarrollo nacional que actualmente se está proponiendo, tenemos un plan nacional de desarrollo que va del periodo 2015-2030, va a manejar esas fortalezas y esas debilidades. Es decir, nosotros construimos nuestro propio futuro, digamos. Cuando un país manifiesta, ya sea de manera voluntaria o por cuestiones legalmente vinculantes, acciones, medidas que va a tomar, esas acciones, esas medidas tienen que ser sujetas de un monitoreo riguroso y objetivo. Por supuesto, como te mencioné anteriormente, el cambio de uso del suelo, que incluye varios elementos, también incluye la pérdida de la masa forestal nativa, que nosotros la denominamos normalmente la deforestación. Paraguay, según las publicaciones internacionales, según las estadísticas de las propias Naciones Unidas, como el caso del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en base a estadísticas nacionales, se mantiene ya hace décadas en el top, en el ranking más alto de los países con mayor tasa de pérdida de bosques nativos en el mundo. Es decir, que estamos siempre en los primeros 5 lugares hace más de 2 décadas, variando de acuerdo al año, digamos, esa posición que ocupamos. Y según los escenarios que se estuvieron discutiendo para la construcción de la propia posición nacional, en el corto plazo esta situación no va a variar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dar una respuesta a los propietarios de las áreas naturales boscosas con algún tipo de incentivo, con algún tipo de regulación que permita a esos propietarios de bosques, digamos, cambiar una situación de pérdida y degradación ambiental por una situación de manejo sostenible sin que eso impacte negativamente en el sector agropecuario. Ese es realmente el paradigma al cual nuestro país se está digamos, introduciendo, donde tenemos, por un lado, el aumento de la producción agropecuaria, que históricamente en nuestro país ha dado un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como te mencioné, en gran parte por el cambio de uso de la tierra, y el cambio de uso de la tierra incluye la deforestación. Entonces, lo que tenemos que analizar como país es cómo seguir creciendo en el agro, en la construcción, en la infraestructura, pero estabilizar y disminuir nuestras emisiones. Eso es posible. No hay, digamos, en el debate actual, no hay una contradicción entre prosperidad agropecuaria y reducción de la deforestación, por ejemplo. Existen hoy en día opciones técnicas, construcción de capacidades, fortalecimiento de las instituciones, transferencia de tecnología, financiamiento incluso, para generar regulaciones, incentivos, para cambiar esta tendencia actual del desarrollo de nuestro país. Eso es posible. De hecho, que el Paraguay, creemos nosotros, de WWF, tiene un potencial enorme para la protección, recuperación de nuestros recursos nativos boscosos. Es decir, Paraguay tiene un potencial de millones de hectáreas en el futuro para una recuperación ambiental, y eso puede ser también parte del desarrollo agropecuario. Es decir, con una adecuación ambiental, el sector agropecuario
paraguayo no solamente puede ser más eficiente, sino que empezar a incorporar en su generación de ingresos la producción de servicios ecosistémicos, que está reconocida por una ley de servicios ambientales en nuestro país, darle mayor competitividad a nuestro país en el mundo y presentarse ante el mundo, ante la demanda de productos sostenibles como un país proveedor de productos agropecuarios sostenibles. Es decir, se abre todo un abanico de posibilidades donde el Paraguay puede insertarse en el desarrollo mundial como un país que provea soluciones para el cambio climático, y eso puede ser reconocido mediante los fondos que se han creado a nivel del cambio climático de ayuda al desarrollo sostenible. Tenemos que tener conciencia de que la solución a la degradación ambiental a nivel global, que nos afecta a todos, tiene que provenir de todos, ¿verdad? Los países pequeños, los países grandes. Tiene que haber un cambio de conciencia a nivel global de que tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios para buscar una solución que nos permita mantener las bases mismas de nuestro bienestar y de nuestro soporte vital. A nivel país, tenemos que ser conscientes de que los ecosistemas naturales nos proveen el soporte vital, nos proveen aire limpio, nos proveen agua limpia, nos proveen energía, nos proveen alimentación, nos proveen fibras para vestirnos, nos proveen combustibles para generar energía en las calderas, para generar energía en nuestras industrias. Entonces, la presión que hoy hay a nivel del planeta y de la cual nos tapa Paraguay sobre los recursos naturales es muy alta. Muchas veces los propietarios de tierras con ecosistemas naturales tienen la voluntad de preservar estos servicios valiosos, no solamente para su inversión privada, sino también para el país y para el planeta, pero se requieren políticas públicas claras. Se requiere un control efectivo de la deforestación, tal como reza nuestra postura nacional de cambio climático. Se requiere un aumento de los incentivos, por ejemplo, con los bonos verdes de carbono, para que una persona pueda manejar sus bosques y que ese bosque ya no sea sujeto de degradación, sino que sea sujeto de cuidado, y que ese cuidado sea reconocido por la sociedad con un incentivo y con una seguridad, digamos, jurídica, con una seguridad territorial, con una seguridad hasta yo diría física, ¿verdad? Porque el disfrute, el uso de los ecosistemas naturales tiene que ver con la seguridad también. De nada nos sirve tener bosques y no podemos transitar libremente por esos ecosistemas naturales. Entonces, digamos, un llamado a la conciencia de que como país, como región, como continente, como planeta, tenemos la oportunidad histórica de ser solidarios, de ser colaborativos para encontrar una solución que es posible. La solución es posible. Hoy en día, por ejemplo, a nivel mundial ya se están generando energías limpias. El sol provee a la Tierra en un minuto lo que toda la humanidad utiliza de energía en un año. Imagínense, toda la energía que abunda. En nuestro país tenemos una altísima producción de energía hidroeléctrica renovable. Es decir, que como ciudadanos tenemos que establecer las reglas del juego claras para mantener nuestro espacio vital, ser prósperos y combatir contra el cambio climático. Y todo eso es posible en Paraguay. Y ese ejemplo, esa voluntad política del Paraguay va a contribuir, en base a nuestra experiencia, lo sabemos muy bien, a que el concierto de las naciones que se van a juntar en una cumbre ahora, en nada más que en 3 semanas, pueda encontrar una solución. Porque las soluciones ambientales se logran por consenso. Es decir, la educación, la concienciación, la voluntad tienen que ser los elementos para lograr ese consenso. De nada sirve que 197 países estén de acuerdo y uno no esté de acuerdo. Todos tenemos que estar de acuerdo en la solución. Entonces, desde WWF como Organización Mundial de Conservación, queremos aprovechar este momento histórico que vamos a vivir en las próximas 3 semanas, que va a definir el futuro nuestro y de las próximas generaciones,
y hacer un llamado a la conciencia ambiental. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos y haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua La Costa. La naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta. Si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga. Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas. Desde 1907, siempre la primera óptica del país.